tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo de Canal Capital. En redes sociales y en los medios de comunicación hemos visto casos de grupos de personas que linchan a otras señaladas de haber robado, por ejemplo, o de haber cometido algún aparente delito. Pues estos casos en los que la ciudadanía toma justicia por su propia cuenta, en lo que al parecer es un acto de defensa en contra de hechos delincuenciales, ha abierto el debate sobre este fenómeno social y también las implicaciones, las consecuencias que esto trae. Una cultura de venganza, de lentitud y falta de justicia, normas que la gente, el ciudadano, considera que no son contundentes para castigar el delito, están llevando a este fenómeno que les decía de la justicia por mano propia, que está creciendo de manera muy preocupante, donde la gente quiere imponer el orden. En los vecinos, ¿verdad? En los barrios, haciendo las veces de jueces. Hoy trataremos de entender este tema. ¿Por qué es que las personas llegan a actuar de esta manera? ¿Estos comportamientos, será que se constituyen en otra forma de delito? ¿Cuándo pasa de ser legítima defensa a ser un delito? Son apenas algunas de las preguntas que queremos responder hoy con nuestro programa Justicia por Mano Propia. ¿Cuáles son las consecuencias de este fenómeno social? Los invito inmediatamente para que comencemos a conversar, para que comencemos a hablar entre ustedes y nosotros aquí en esta mesa de trabajo, en este espacio, que lo hacemos con mucho cariño y con tanta pasión para todos ustedes. Entonces lo pueden hacer de dos maneras, a través de nuestra línea telefónica, que ya está ahí apareciendo, 457-8300, extensión 5225 y 5226. Y también a través de nuestras redes sociales que están ya disponibles y habilitadas para todos ustedes. Gustavo, muy buenas tardes y vamos a contar a la gente dónde tiene que escribir, qué tiene que hacer, cómo tienen que hacer para comunicarse desde ya con nosotros. Así es, Luz, le doy cordial saludo a usted y también a nuestros televidentes. Y como lo dice, es muy fácil, lo pueden hacer a través de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital. Si usted está en casa, va camino de casa, y en el taxi, en el Transmilenio, inclusive si está en cualquier parte de Colombia, lo puede hacer a través de nuestras plataformas digitales que desde ya están habilitadas y en tiempo real para que usted participe con nosotros y con nuestro tema del día, Justicia por Mano Propia. Entonces, si le interesa nuestro tema del día y quiere participar con nuestra mesa de trabajo, lo puede hacer a través de nuestras plataformas digitales. Nuevamente se la voy a recordar: Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital. Les recuerdo que son en tiempo real, preguntas, comentarios o alguna experiencia personal que nos quiera comentar el día de hoy aquí en Directo de Canal Capital. Entonces, Luz, me quedo conectado a nuestras plataformas digitales como todas las noches, esperando los comentarios de nuestros fieles televidentes de En Directo de Canal Capital. Muy bien, Gustavo. Y para conversar sobre este tema, hoy me acompaña Luis Andrés Jiménez. Él es psicólogo, docente universitario y director de la especialización en psicología forense y criminal de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Él es especialista en psicología forense, abogado y maestrante en defensa de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. También está en esta mesa de trabajo con nosotros Claudia Patricia Orduz Barreto. Ella es abogada, magíster, especialista en Derecho Penal y Criminología. También es magíster en Derecho Penal y Criminología y es ex juez de la República. Además es docente de pregrado y posgrado en varias reconocidas universidades del país. A los dos, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Luciana. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece si vamos a comenzar a poner ese tema en contexto con algunas cifras que ustedes conozcan, que ustedes tengan? Y quiero comenzar con la abogada, que seguramente ya tiene conocimiento sobre este tema de cifras, quizá de personas que hayan sido detenidas, abogada, que llegan de pronto a los tribunales por este tipo de lesiones que son provocadas por la gente o el ciudadano del común. ¿Qué cifras o datos se manejan? Bueno, en relación con datos nos encontramos con que, infortunadamente, en una investigación que realizamos como fruto de un trabajo precisamente que venía de clase particularmente de criminología, entre otras, se pudo detectar que del año 2014 a 2017 hubo 300 linchamientos. ¿Y eso a qué llevó? A que en muchos de esos casos se perdiera la vida. Y adicionalmente a que formalmente no se tuviese a quién recaer en relación con la responsabilidad que se tenía frente al delito. Bueno, y hemos querido también invitar al psicólogo para que nos dé como el perfil también de este grupo de personas, ¿cierto? Y le quiero preguntar, Luis, ¿por qué la gente actúa así? Es decir, ¿qué impulsa, qué lleva a la gente a tomar la justicia por mano propia? Bueno, para poder explicar esta conducta masiva pues digamos que de determinados grupos, pues hay que mirar de una manera compleja, no se puede mirar de una sola forma. Y para eso, digamos que hay una serie de escenarios o de situaciones que lo pueden explicar. Primer escenario, sobre todo en el tema del linchamiento, que es lo que nos ocupa. Primero, una percepción profunda de inseguridad y de toma de decisiones por mano propia. Es decir,
las personas tienen una percepción de inseguridad en relación con lo que ocurre en su entorno. Eso es lo primero. Segundo, que hay una crisis institucional que alimenta esa percepción de inseguridad. Entonces, cuando se generaliza esta percepción sumado digamos que a unos elementos objetivos de inseguridad y de impunidad que provienen de las mismas instituciones, pues favorece que las personas pues hagan una interpretación alrededor de ese contexto. Lo tercero viene básicamente de la psicología social en relación a un fenómeno que ocurre, que es el de la influencia. ¿Sí? En un escenario de grupo, cuando hay una persona o un grupo de personas que fácilmente pueden influenciar a otros, esto genera un efecto dominó en el grupo social, que hace que se comporten dirigidos incluso por unas personas que orientan y lideran al grupo social. Y lo cuarto, Luz Helena, que creo que se ha vuelto el combustible en los últimos tiempos, es el tema de las redes sociales. El tema de las redes sociales se volvió un escenario también de conflicto y de guerra que motivan y generan discusiones y lenguajes que orientan al grupo social a comportarse de una determinada manera. Entonces, el comportamiento grupal no se puede explicar como una sola causa, sino por un conjunto de elementos que hacen que se pueda presentar una situación de esta naturaleza. Muy bien. Y yo le quiero, sí, abogada, ya voy con usted porque me interesa obviamente también la opinión es suya. Yo le quiero preguntar a la gente para dejarle como la pregunta allí y que nos comiencen a llamar y se comiencen a comunicar con nosotros para que participen. Le quiero preguntar a usted si usted ha tomado la justicia por mano propia, si tomaría la justicia también por mano propia. ¿Es un tema, cree usted, que es de falta de presencia, de autoridad y de seguridad, como lo decía ya nuestro psicólogo? ¿Es consecuencia de la falta de respuestas por parte de las autoridades? ¿Será que la sociedad nos está mandando quizá un mensaje que no estamos atendiendo porque algo ahí está pasando? ¿Ha sentido esa sed usted de justicia, usted que nos está viendo ahorita en casa? Lo invito para que me cuente qué piensa sobre nuestro tema del día, si ya le ha pasado, qué han hecho en el sector, en el barrio, en fin, o cuál es su opinión y su criterio sobre nuestro tema del día, la justicia por mano propia. ¿Cuáles son esas consecuencias y las implicaciones? Abogada, la escucho. Digamos que, corroborando lo que dice aquí nuestro psicólogo, efectivamente, del estudio que se pudo realizar, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que, por infortunio, más del 64% de los bogotanos encuestados han decidido tomar justicia por mano propia. ¿Y esto por qué se da? Porque tristemente no se confía en la justicia. Actualmente tenemos un promedio de 11 jueces por cada 100 habitantes. ¿Y eso a qué nos lleva? A que no se pueda controlar por parte de esos jueces la cantidad de procesos que están llegando de manera permanente, y un proceso que podría durar 1 año, 2 años, nos está demorando 5, 10 años, y por supuesto la persona dice no, prefiero tomar justicia por mano propia y no esperar a que el proceso termine sin saberse cuándo. Entonces, eso de un lado. Entonces, uno, ¿qué podríamos tener en cuenta ahí? Esa desconfianza en la justicia. 2, la morosidad, la lentitud que está teniendo la justicia. 3, aquel aspecto terrible de, efectivamente, las redes sociales. Las redes sociales, al llevarle a las personas la muestra de que cometieron el delito, no pasó absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque hay demora en la justicia, pues eso los alienta para que tristemente acudan nuevamente a cometer delitos y a aplicar la justicia por mano propia frente a cualquier cosa, porque en ocasiones es simplemente frente a una mirada, frente a una palabra, frente a un tocamiento, y de ahí se disparó cualquier cantidad de atropellos. Además que en redes sociales, hablando de ese tema que ha tocado el psicólogo, el video, o estos videos, porque ahora graban, ¿no? Estos linchamientos se graban y estos videos se vuelven virales, claro, ¿no? Entonces empieza como a crecer una bola ahí que va motivando incluso a otras personas a que si acá lo hicieron, pues también porque no lo hacemos nosotros, y va como también motivando a otros sectores. ¿Es un problema entonces, creen ustedes, de la justicia y la capacidad de respuesta, o hay otras motivaciones? Yo creería ahí que nos hace mucha falta formarnos en tolerancia. Eso está partiendo directamente desde las bases. Sucede que de pronto, y ahí seguramente me va a apoyar nuestro psicólogo, hoy las estructuras de educación familiar
no muestran que efectivamente debamos tolerar al otro, debamos respetar al otro, y esa falta de respeto y tolerancia en el otro, no más en el mismo grupo familiar, ¿a qué está llevando? A que se trascienda. Y en consecuencia el niño que no respetó a sus padres, a sus hermanos, en el colegio, pues tenga unos comportamientos mucho más graves, y por supuesto es lo mismo que van a mostrar tanto en su trabajo como en las demás actividades que realizan. Entonces yo creeré que está faltando mucho de pronto esa formación desde casa, desde las bases, y de que todos pensemos también en tolerar al otro. ¿Esta falta de valores crees que haga parte de lo que esté motivando también a la gente, Luis? Es muy probable, ¿sí? Es probable que a nivel individual, dentro de la escala de valores de las personas, pues no hagan un filtro frente a determinadas situaciones y puedan razonar de una manera pues adecuada en un contexto o en una situación de estas. Pero yo quisiera ir un poco más allá del análisis. Este tipo de situaciones o estas expresiones grupales no suceden en el vacío, suceden cuando unas circunstancias sociales, económicas y políticas también los determinan. Si hubiera una respuesta, acá cruzamos temas, pero si hubiera una respuesta institucional adecuada, inmediata, pronta, que sea ejemplarizante, pero también que sea pedagógica, es muy probable que las personas no acudirían a estas formas de violencia. Claro. Es que nos hemos devuelto, yo no sé cuántos miles de años, a la ley del talión, ¿sí? Donde ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Y creo que no ha habido una respuesta institucional preventiva y reactiva frente a este tipo de fenómenos. Entonces, claro, podríamos hacer una explicación individual alrededor de qué es lo que sucede en cada uno de los hogares de las personas, y seguramente no vamos a encontrar grandes fenómenos, pero lo que sí encontramos es que esta respuesta social sucede en un contexto que lo favorece, y es en un contexto de violencia, es en un contexto de inseguridad, es en un contexto de impunidad, es en un contexto de injusticia, que lo que hace es que en una situación determinada afloren muchas de estas pasiones y esta sed de venganza y terminen desafortunadamente en unas situaciones de violación de derechos humanos. Muy bien. Este tema ya se comenzó a mover en redes sociales y también a través de nuestra señal abierta, así que me voy con nuestra primera llamada. Hola David, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Bueno, pues yo tengo como una serie de inquietudes, y la primera es para el psicólogo. Porque digamos los hombres, sí, pues en los videos de linchamientos se ve que los hombres, digamos, en su mayoría hacen o ejecutan estos linchamientos, ¿no? ¿Por qué los hombres? Tal vez porque somos más violentos, o pues no sé, ya tú me aclararás ese punto. Lo segundo es para la jueza, que digamos, porque digamos, si cogen a un ladrón, la policía está haciendo su trabajo, digamos, la policía por la misma presión social ya está como actuando y está, digamos, deteniendo, digamos, a un ladrón. Se lleva a la fiscalía y los jueces tienen que ver. Yo creo que los jueces, con todo el respeto, es uno de los principales problemas, porque portando, digamos, a los delincuentes, después de 24 horas ya uno vuelve, por decirlo así, a encontrar al delincuente en, digamos, en un barrio, en una avenida. Porque los jueces, ¿qué inflige que los jueces suelten a estos, digamos, infractores a que vuelvan a estar en las calles? ¿Qué inflige? Digamos, ¿qué factores, no sé, a la hora de la captura, de la detención, sí? Realmente son como esas preguntas, básicamente. Muy bien, David, muchísimas gracias. Bueno, él mencionaba allí, Luis, porque en los videos estos delinchamientos se ven como más a los hombres que influencian como al resto del grupo. Sí, podrían haber aquí dos tipos de explicaciones. Una que es casi que de carácter antropológica o incluso ontológica, en el sentido en que el hombre siempre ha estado como en un lugar de protección, en un lugar de agresión, en un lugar de búsqueda de poder acaparar mayor territorialidad. Entonces digamos que esa puede ser una explicación, pero la otra, que es más de carácter cultural, en el sentido en que le atribuimos al hombre una expresión de violencia, ¿sí? Y entonces el hombre culturalmente hemos casi que orientado a que la conducta del hombre sea la que se arroje a proteger y a agredir
en una determinada situación. Se podría dar como ese tipo de explicaciones y de fenómenos. Ahora, no hay nada concreto que nos diga por qué los hombres, pero lo que sí nosotros encontramos en general es que el hombre casi que tiene un lugar de protección y de agresión incluso, y que en masa pues casi que tienen que tener un lugar que resalte esa conducta y ese comportamiento, ¿no? Sí, abogada Claudia, la otra pregunta que nos hacía David, tiene que ver con también una inquietud que yo tenía acá, y es que no es como un problema de la ley como tal, sino de quienes están administrando la ley. Eso que usted decía al inicio, eso incluye obviamente a los abogados y todos estos procesos que se vuelven interminables, se dilatan los términos, sueltan a la gente, lo que él decía, sueltan a las personas, a los infractores, a las personas que capturan. ¿Cuál es la lectura que usted hace sobre el sistema y cómo funciona la justicia? Bueno, la situación no está, digamos que fácil en nuestro país. Tenemos un exceso de normatividad, eso uno. Entonces acudimos mucho al populismo punitivo. ¿Y eso entonces a qué nos conduce? A que todo lo queramos llevar al delito. ¿Y esto a qué nos conduce? A congestiones, congestiones en los despachos judiciales, congestiones en los centros penitenciarios y asimismo a que infortunadamente no se pueda a esa persona que se tiene que privar efectivamente de la libertad ver como ese peligro social y en consecuencia tenerlo privado de la libertad. ¿Qué tenemos? Tenemos que de cada 10 personas capturadas, al menos 3 personas son liberadas inmediatamente en esos delitos de hurto que hacía referencia David, nuestro televidente. Y eso entonces ¿a qué conduce? A que las personas digan, no, pues mejor yo adopto justicia por propia mano. ¿Y eso por qué? Porque sucede que mientras espero que llegue el policía, mientras hago el denuncio, mientras me dirijo a la estación o a la URI y de encima ver a aquel agresor, pues por supuesto lleva a que la persona diga, no, mejor adopto, lo resuelvo, y aparte el proceso interminable, entonces es ahí digamos que el fenómeno. De otro lado, ¿con qué nos encontramos? Con que casi siempre se ve el problema en los jueces y sucede que el juez es un sujeto imparcial, es una persona imparcial que depende de lo que le presentan de un lado la fiscalía, de otro lado la defensa. Si la fiscalía presenta los elementos suficientes para que se advierta que la persona fue capturada de manera legal y efectivamente debe ser privada de la libertad y la defensa no tiene argumentos que puedan llevar a que no se tenga privada esa persona de la libertad, pues nos vamos a enfrentar a que el juez va a tener que efectivamente, aplicando la ley, llevar a esa persona privada de la libertad. Pero hay con que nos encontramos con esa congestión que tenemos en URIs, en estaciones, en los centros carcelarios, que llevan a que nos digan ya no recibimos más, porque no damos abasto. Bueno, así funciona nuestro sistema. Me voy con Hernando. Hola Hernando, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien Hernando, gracias. Cuéntenos. Es lo siguiente, esto es de simple lógica. La policía hace bien su trabajo y lleva a los delincuentes a comparecer ante la ley. Resulta que ahorita la policía tiene una sobrecarga de trabajo tremenda porque aquí estábamos inundados de delincuencia, como dicen en la radio, los delincuentes de aquí, los criollos. Y ahora, mire, los que andamos a pie o andamos en bus, estamos viendo indigentes venezolanos, ladrones venezolanos, entonces todo eso incrementa la carga de trabajo de la policía. Entonces, al no tener ellos documentación, los llevan ante la ley, ante la autoridad, y ¿qué pueden hacer si la persona no tiene ni cédula colombiana, no tiene papeles colombianos? Pues es un problema, lo cual hace que lo devuelvan y lo suelten en la calle. Ahorita en el Rosal, Cundinamarca, unos venezolanos atracaron a una señora con una niña por robarle 2.000 pesos, entonces estamos fregados. Entonces, ¿qué causa esto? Que la... Sí. Bueno, Hernando, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros aquí en directo de Canal Capital y compartiendo, bueno, tu opinión sobre lo que piensas. La frase de él es: estamos fregados. Sí. Estamos fregados. La situación no es fácil. Bueno, me voy con Liliana. Hola Liliana, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, cuéntanos. Bueno, yo les voy a dar mi opinión respecto al tema. Yo soy policía, por decirlo así. No puedo dar mis datos completos, pero sí les voy a poner en conocimiento a ustedes, de así como lo dicen los televidentes o las personas que han llamado. Es un desgaste para nosotros como funcionarios públicos en poner a disposición a una persona que ha infringido la ley, donde es una cantidad de trámites, donde la persona al ir a colocar la denuncia se tarda como 8 horas para que el fiscal o el juez al día siguiente lo deje libre, simplemente porque la cuantía es menor, que porque no amerita o no es causa para que esa persona esté tras las rejas o esté en una cárcel. Entonces, pienso que la ley es muy flexible ante esta situación que se presenta con cualquier persona, porque si usted puede ver, se realiza a veces la solicitud de antecedentes a una persona y resulta que tiene un antecedente por hurto, tiene un antecedente por X delito y es capturado por otro delito, y aún así el juez lo deja libre. Entonces yo pienso que la ciudadanía, por eso es que toma la ley por sus manos, porque ven que al día siguiente esta persona está pasando por al frente de ellos o incluso por al frente de nosotros como policías, y se ríe y le dice a uno: yo le dije a usted que al otro día estaba libre, y así pasa. Y así pasa, así es, Liliana. Nos ha hecho una radiografía de cómo está funcionando nuestro sistema. Sí, abogada. Y ahí yo creo que sería importante que pensáramos hasta dónde todos nosotros no hacemos parte de la problemática. ¿Y por qué? Porque sucede que siempre estamos pendientes de leyes favorables. Y si hay una ley favorable, ¿qué va a ocurrirnos? En materia penal siempre se va a buscar la favorabilidad para el procesado, algo con lo que seguramente muchos no podremos estar de acuerdo porque han cometido cualquier cantidad de atropellos, pero ¿a qué nos enfrentamos? ¿A qué es lo que tenemos? Y si es lo que tenemos, el juez está obligado. ¿Por qué? Porque si no, a él le inician proceso, un delito que se conoce como prevaricato, a él es el que le van a iniciar proceso porque está irrespetando la ley. Luego ahí es de pronto que todos nosotros pensemos, cuando empezamos a mirar aquello del populismo punitivo y que no, que pobrecito, y que miremos hasta dónde efectivamente todos, con esos de pronto pesares, y no pensar en lo que comentan nuestros televidentes, unas normas que efectivamente pues generen que la persona diga: no lo voy a hacer, mejor no lo hago porque eso me puede generar consecuencias muy graves. Muy bien, me voy inmediatamente a redes sociales. Gustavo, te quiero preguntar si, bueno, ¿qué está diciendo la gente sobre nuestro tema del día? ¿Será que sí has sentido esa sed de justicia, de hacer justicia y tomar Así venganza? es, Luz, ya se comenzó a mover nuestras plataformas digitales, divididas las opiniones de nuestros televidentes. Me voy a nuestra cuenta de Twitter, @canalcapital, donde ya se comenzó a mover el tema y nuestros televidentes están participando. Tenemos a Javier a través de nuestra cuenta de Twitter, @canalcapital, los tenemos conectados en tiempo real. Él dice: ahora es un delito defenderse de aquellas personas que matan a otros por un celular, unos cuantos pesos o por el tipo de ropa que uno lleve. El colmo, la justicia en este país no sirve y algunos policías mucho menos. La gente ya se cansó de perder las cosas por las que laboró. Comentario de Javier conectado en tiempo real a través de nuestra cuenta de Twitter, @canalcapital. Seguimos con Paul, que dice #en directo capital. Es la ley que está tan manipulada que quien la infringe repetidas veces no tiene castigo o ni tan siquiera son atrapados. Yo lo haría si me afecta mi propiedad o mi familia. Sin piedad. Comentario de nuestros televidentes hasta ahora en el directo de Canal Capital. Muy buenas noches a nuestra mesa de trabajo, y a raíz de los comentarios de nuestros televidentes quisiera preguntarle a nuestra abogada qué diferencia hay entre la justicia por mano propia y la legítima defensa. Bueno, cuando hablamos de justicia por mano propia, básicamente nos estamos refiriendo a la legítima defensa. Sucede que cuando nosotros trabajamos la legítima defensa, nos enfrentamos a que hablamos de una causal que nos disculpa esa responsabilidad. Es una causal eximente de responsabilidad. Pero para que se dé como una causal eximente de responsabilidad, Por ejemplo, ¿qué se puede ser requiere? una causal, abogada, para poderlo entender mejor? Voy para allá. Sí.
Entonces, para que hablemos de una causal eximente de responsabilidad, en este caso de la legítima defensa, ¿qué se va a requerir? Que dos partes se vean inmersas, ahí tendríamos que hablar de dos personas, que una de ellas agreda a la otra injustificadamente. Ejemplo, lo que mencionaba alguno de nuestros televidentes, que de pronto actuaría si le llegan a afectar. Entonces, si él actúa y respeta el derecho del otro, ahí estaría actuando en una legítima defensa. ¿Por qué? Porque él está siendo agredido. Algo clave, sin justa causa. Tiene que estar sin justa causa, de una manera inminente, en ese momento, que no lo planeé, uy, mañana lo voy a hacer. No, tiene que ser en ese momento que le surgió. Yo creo que ahí el doctor ahorita nos ayuda con esa parte psicológica. Les surgió de ese momento el impulso y ¿qué hizo? Cogió la sombrilla y le dio el sombrillazo, o lo que tenía a la mano, cogió una piedra o se quitó el cinturón, que lo he visto. Sí. Me permanezco en el centro y vi alguna vez a un muchacho que se quitó el cinturón para agredir a otro, en ese momento en que estaba siendo afectado. Pero algo clave, que es muy importante ahí, que hablemos de una proporcionalidad. ¿Eso qué implica? Que no se trate de una persona que agrede, ejemplo, con un golpe y el otro saque un revólver y le dispare. ¿Por qué? Porque ahí no habría proporcionalidad. Entonces, hablamos de legítima defensa cuando ese sujeto efectivamente se vio agredido sin justa causa, de manera inmotivada, actuó, respondió a esa agresión y responde de una manera, digamos que correspondiente al daño que se le está causando en ese momento. Muy bien, ¿cuándo se habla entonces de legítima defensa y cuándo se está cometiendo un delito? Vamos a seguir profundizando en esta diferencia, doctor y abogada. Nos tenemos que ir a la pausa y ya regresamos. Antes les tenemos el dato del día. Bueno, el dato es el siguiente. Aquí en Colombia hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes y a cada uno le correspondió el año pasado, año 2017, 390.974 procesos, de los cuales el 99% no tuvo sentencia. Este es un dato que nos está entregando la Universidad Libre y que habla precisamente de toda esa lentitud que hay en el sistema. Ya regresamos. Las noticias en Bogotá no se detienen. Por eso en Capital Noticias encuentre toda la información para que termine su jornada bien informada. La mejor información deportiva la vive solo aquí, en Capital Deportes. Los eventos culturales y las noticias del mundo del entretenimiento están en Cultura Capital. Las movidas y los secretos políticos de la capital están en Bogotá al 100. Los esperamos de lunes a viernes a las 7:30 de la noche en Capital Noticias. Luces, cámaras y acción. Porque llega la fiesta más importante del cine nacional que reconoce la excelencia artística, técnica y narrativa del cine colombiano. La 7ª edición de los Premios Macondo, este 17 de noviembre. En vivo, a partir de las 8:30 de la noche, en exclusiva por Canal Capital. Se llevaron todo lo de valor. Aprovecharon que no estábamos. Me hackearon y me desocuparon toda la cuenta del banco. Siempre llaman a amenazar. Cada vez me piden más plata. Me dejaron sin papeles y hasta sin el celular que estaba estrenando. Para combatir la delincuencia, a denunciar. 1. Ingrese a la página de la Fiscalía o a la de la Policía Nacional. 2. Identifique el delito. 3. Ingrese sus datos y anexe todas las pruebas. Sin filas, en pocos minutos. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Un buen emprendedor se puede convertir en un gran empresario. Sus historias, sus tropiezos y sus momentos de gloria están en Emprendedores. Mi foco no era hacer cursos de cocina, mi foco siempre fue formar a la gente que fuera a trabajar en una cocina profesional. Domingos, 8:30 de la noche, por Canal Capital. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. El viernes de la semana pasada, 2 de noviembre, estuve en la población de Lérida, departamento del Tolima, bendiciendo un monumento y un parque que recordarán la visita del Papa San Juan Pablo II. Precisamente en ese lugar
el Papa celebró la Eucaristía para suplicar a Dios por las víctimas del volcán de Armero. Todos recordamos esa tragedia que vivieron los habitantes de Armero hace 33 años. Por ellos estuvimos orando, a ellos los estuvimos recordando. Fue un memorial en el que, unidos a Jesucristo que murió por nosotros, pensamos que debemos seguir esforzándonos por construir un país justo y equitativo y ser solidarios con los que sufren. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Muy bien, 7 en punto de la noche. Gracias por seguir conectados aquí con nosotros en directo de Canal Capital. Hoy hablando sobre la justicia por mano propia, cuáles son las implicaciones y las consecuencias de este comportamiento y de este fenómeno social que lamentablemente sigue creciendo. Porque el tema es que las personas, es lo que podemos concluir de esta primera parte, en vez de legitimar y acudir a las instancias que han sido creadas con el propósito precisamente de resolver los conflictos, ¿qué hacen? Han decidido resolverlos por sí mismas. Yo le pregunto a usted si tomaría justicia por sus propias manos. ¿Qué piensa usted sobre nuestro tema del día? Lo invito para que participe con nosotros aquí en esta mesa de trabajo con nuestros invitados, o si tiene alguna duda sobre este tema, para que aproveche a nuestros dos invitados. Bueno, quiero que entremos ya en materia sobre cuáles son esas implicaciones y consecuencias de tomarse la justicia por mano propia, porque la gente puede pensar, abogada y Luis, que de pronto yo me asomo a la puerta, veo que están linchando, le doy 3 patadas y no pasa nada, y resulta que eso tiene unas implicaciones legales. Quiero que nos cuente cuáles son. ¿Cuáles son las principales problemas de este comportamiento? Bueno, sucede que nosotros mencionábamos hace un ratito la legítima defensa. La legítima defensa como aquel aspecto que se podrá alegar, pero algo importante, en desarrollo de un proceso. ¿Qué implica ello? Que si a la persona la capturan, ¿por qué? Porque como consecuencia de ese linchamiento generó unas lesiones personales que no sabemos qué secuelas y qué incapacidad pueda generar. Porque es que en el momento del linchamiento la persona no entra a recapacitar y a decir, bueno, no le voy a dar sino 2 golpecitos para que sean 2 días de incapacidad. No, la persona irracionalmente actúa, y eso a qué puede llevar, a que la persona que es víctima en ese momento, que era el victimario, sucede que ese era victimario y ahora se nos convierte en víctima. ¿Qué sucede? Que pueda tener una incapacidad, no sabemos de cuánto, puede ser de 30, de 60, de 90 días, y así mismo se va marcando la consecuencia en relación con la pena. ¿Qué más puede ocurrirle? Que le genere algunas secuelas. ¿Y qué va a ocurrirnos para esa víctima que ahora se nos convirtió en victimario? Va a resultar respondiendo por un delito de lesiones personales, no sabemos qué tan graves, y va a tener una pena de prisión y una pena de multa. Luego, y aparte va a tener que indemnizar a ese que era su victimario y que ahora se nos convirtió en víctima. Entonces eso definitivamente nos lleva a que reflexionemos. Nosotros no podemos resultar pasando de ser las víctimas, que no queremos acudir al aparato judicial porque es muy dispendioso, porque es muy demorado y demás, a convertirnos en los victimarios, que sí tengamos que ir al aparato judicial, que es demorado y demás, a resarcir a ese que nos causó el perjuicio. Bueno, y otra de las consecuencias que uno puede, digamos, entender que puede pasar, que puede traer esto de tomar la justicia por mano propia, y otro mal mensaje, Luis, nuestro psicólogo, es precisamente para los niños, ¿no? Creería yo, cuando ellos están presenciando y son testigos de este tipo de linchamientos, de este tipo de comportamientos entre padres y vecinos, van como asimilando esto como una conducta que es absolutamente normal, ¿no? Creería yo, no sé si estoy en lo cierto, conductas criminales también dentro de la cabeza de los niños. Claro. Difícil que podamos hacer, digamos, que una relación de causalidad de esa naturaleza, pero sí lo que queda en el ambiente es la interpretación que hace sobre una situación de estas, y es que sobre todo cuando no opera de manera oportuna el aparato pedagógico y el aparato sancionador, pues lo que queda es la propia respuesta en un escenario cotidiano en el cual pues yo veo un modelo que me impulsa a tomar una decisión de esta naturaleza, y pues yo lo hago porque no veo las consecuencias. Cuando yo no veo las consecuencias y por el contrario lo que veo es que se refuerza también por el contexto que me anima,
que me motiva a hacerlo, pues seguramente yo voy a empezar a crecer y a incorporar dentro de mi estructura de valores pues una respuesta como eso, que es lo que pasa en general, incluso no solamente con los niños, sino en general con el conjunto de la sociedad. Y es que si vemos que quien debería dar ejemplo y tomar las decisiones y generar las consecuencias no lo hace, pues yo veo que la vía más corta y la vía más fácil es que yo mismo lo haga, saltándome y pasando por encima de lo que debería hacer, ¿no? que es hacer una interpretación racional, hacer una interpretación jurídica y sobre todo hacer una interpretación moral de lo que debo y lo que no debo hacer. Muy bien. Hola Marta, ¿cómo estás? Buenas noches. Una pregunta. De esos 300 casos, de estas estadísticas, ¿se sabe qué zonas de Bogotá son más propensas a que la gente tome la justicia por cuenta propia? Y si se sabe de esos casos, ¿cuántas personas son inocentes? Porque eso sería más grave aún, ¿no? Pues no sé, que cualquiera diga, ay, ella es la ladrona, y de un momento a otro pues termine linchada una persona inocente. Gracias. Abogada. Bueno, digamos que tenemos el informe, 300 personas linchadas en el periodo de 2014 a 2017. Formalmente procesadas y que los procesos hayan terminado, no tenemos esa información. Luego, mentiría si les digo... Lo de las personas inocentes, que sí, son linchadas y resultan inocentes. ¿Cuántos nos terminaron como inocentes? ¿Y por qué? Porque los procesos nos demoran bastante, nos están demorando, no hemos salido de procesos rápidamente. ¿Cuándo salimos de procesos rápidamente? Cuando hay casos de allanamientos, es decir, de aceptación de cargos. De resto el proceso sigue y lo que les comentaba inicialmente, puede demorarnos 5 a 10 años. Y eso entonces lleva a que de momento formalmente que tengamos conocimiento de cuántos resultaron aquí inocentes, no. Hablábamos fuera de cámara del caso que escuchábamos hace 3 semanas de aquel personaje que resultó linchado y que al parecer... Que lo lincharon porque era venezolano, y resultó que no era venezolano. Y al parecer pues no había cometido ningún delito. Luego es ahí lo que el doctor Luis mencionaba hace un ratito, la influencia de las redes sociales. Y en relación con las zonas, creer yo que no se exonera ninguna zona, por supuesto las que más fuerza van a tener en relación, no sé si es porque nos aparece como criminalidad registrada por parte de las autoridades, son las zonas que siempre, digamos, que acostumbran a manejarnos las estadísticas policiales. ¿Cuáles? Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, como zonas de pronto que encontramos con más agresión y justicia por mano propia. Violencia. Pero formalmente en toda la ciudad encontramos que el hecho se da. Bien, y tengo en la línea a Andrés. Hola Andrés, buenas noches. Hola, buenas noches. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para el psicólogo y para la abogada jueza. Yo tengo una pregunta para el psicólogo. ¿Cree el psicólogo que si se hacen unos centros de formación o de resocialización serviría? Tal vez, como nos damos de cuenta en Estados Unidos, un infractor, tal vez el que comete un delito, va a hacer un servicio social. ¿Usted ve viable que esto se implemente aquí a Bogotá o a Colombia? La otra pregunta que tengo es cómo usted psicológicamente desde su campo solucionaría esto, no sé, formando, culturizando a la comunidad, pues como lo digo, hacer centros de resocialización. Y otra pregunta para el psicólogo, más bien una observación, en los videos nos damos de cuenta que los menores están participando en estos linchamientos. ¿Cómo nos proyectamos a 5 años? Porque estos menores ya van a ser adultos y van a crecer como con esa idea de tomar justicia por su propia cuenta. Eso para el psicólogo. Para la jueza, ya hemos hablado de los problemas que tiene el sistema de justicia de nuestro país, y desde su experiencia como jueza pública, creo que fue, ¿usted cómo propondría que se mejoraría, digamos, la justicia? ¿Cómo agilizar estos procesos para pues que realmente la justicia se haga valer y pues se respete, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por comunicarte con nosotros y manifestarnos todas tus inquietudes. Bueno, doctor, inicialmente, ¿qué cree usted? Pues que hace parte, dice él, como de la solución, poner el ejemplo de Estados Unidos, ¿estos procesos de resocialización funcionarían? ¿Qué cree? Claro, mire,
hay que seguir apostando a unos modelos de reintegración social. Desde hace rato y desde hace muchos años, los paradigmas del derecho e incluso sociológicos nos hablan de la reintegración social. ¿Qué quiere decir eso? Bajémosle al punitivismo, bajémosle a la solución carcelaria y empecemos a trabajar realmente en aquello que previene el conflicto social. Porque, vuelvo e insisto, muchas de estas expresiones sociales se dan como consecuencia de una serie de situaciones de necesidades sociales y de conflictos sociales que no han sido atendidas de manera anticipada. Entonces, lo que se ha venido trabajando, lo que se ha venido advirtiendo desde hace mucho tiempo, no solamente desde el escenario del derecho, sino desde otras corrientes, es apostarle al paradigma de la reintegración social. Y en ese paradigma de la reintegración social, lo que más nos han venido llamando la atención permanentemente es el trabajo a través de la pedagogía, a través del fortalecimiento de las redes sociales, comunitarias y familiares, a través del trabajo personalizado y que incluso se generen mayores posibilidades y alternativas y oportunidades a las personas. Porque fíjese que esto lo que está sucediendo en un escenario donde existe un conflicto social, donde no hay una respuesta institucional y donde no hay una interpretación adecuada por parte de las personas alrededor de lo que debo hacer y de lo que no debo hacer y de las consecuencias que tengo sobre ello. Entonces, un poco para darle respuesta a nuestro televidente, hay que seguirle apostando a las iniciativas y a los trabajos de reintegración social, que en Estados Unidos muchos estados la apuestan efectivamente casi que al encarcelamiento incluso de los niños y de los adolescentes, pero otros estados le están apostando incluso al trabajo preventivo y prosocial de los adolescentes. En el corto plazo podríamos tener más resultados en el primero, pero en el largo plazo seguramente tenemos más resultados en el segundo y tenemos varios modelos a nivel regional que nos lo están advirtiendo. En Chile se incorporó un modelo de reintegración social que le apuesta a la pedagogía. Claro, es otro escenario social, pero lo que busca precisamente es la prevención y la protección y la reintegración social. Bueno, abogado, usted que bien conoce el sistema carcelario y cómo funciona la justicia aquí en nuestro país, preguntaba al televidente qué propone o qué cree usted que se debe hacer para mejorar nuestro sistema. Totalmente de acuerdo con nuestro psicólogo. Tenemos que bajarle a tanto populismo punitivo, a querer llevar todo al delito. Tenemos que procurar generar que en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestros ámbitos más cercanos, evitemos que acudamos a justicia por mano propia. ¿Y por qué? Porque ya sabemos que formalmente con la imposición de más normas y de más penas no lo vamos a conseguir. Y hoy, digamos que para ir a algunos delitos que nos están llevando a esa problemática de justicia por mano propia, nos encontramos con que la problemática más grande que tenemos está en nuestras familias. Delitos de inasistencia alimentaria son el gran porcentaje de procesos, sí, es el gran porcentaje de procesos que tienen impactados a los jueces que van a estar trabajando los hurtos, que nos afectan de pronto a todos. Pero, ¿qué tenemos? Que sucede que el papá o la mamá simplemente tuvieron una relación a la cual no se comprometieron, llegó un niño que ve agresión entre sus padres, ve que el uno o el otro no quiere responder por él, que tienen que estar pendientes de un proceso y que esa guerra entre ellos dos les genera pues que ellos también miren a ver cómo se van digamos que a defender. Luego es ese ejemplo, ese mal ejemplo que le estamos dando a los niños desde esa base, porque es crear esas familias o esos niños ¿para qué? Muy bien, tenemos que irnos a una nueva pausa y ya regresamos. Este sábado 17 de noviembre, súbete al ring, porque llega el Open de Artes Marciales Mixtas. Y esta vez, el turno es para el kickboxing. A partir de las 2 de la tarde, en Ojo al Deporte, de Canal Capital.
Bogotá es una ciudad que tiene enormes retos en materia de movilidad, de seguridad, pero también de salud, de educación y de oportunidades. Para las mujeres, sin lugar a dudas, se está librando una lucha muy importante en materia de equidad. Pero la clave de todo esto es que podamos generar una verdadera cultura ciudadana, donde todos quepamos, donde todos nos sintamos cercanos, y en eso es clave la cultura ciudadana. Opina Bogotá está contigo en cualquier lugar, por medio de nuestras plataformas digitales. Todos los domingos a partir de las 6 de la tarde, ustedes tienen una cita con la creatividad y el talento de los mejores trabajos audiovisuales. Hechos por productores aficionados, universidades, empresas y fundaciones. Video Capital, el único espacio de la televisión pública en donde el arte audiovisual tiene una plataforma de visibilidad y crecimiento. Envíanos tu producción audiovisual a tu videocapital@canalcapital.gov.co. Justicia por mano propia es nuestro tema del día aquí en directo de Canal Capital. Yo sigo conectado como todas las noches en nuestras plataformas digitales. Inmediatamente nos vamos a nuestra cuenta de Facebook Live, donde ya comienzan a llegar preguntas. Siguen llegando preguntas de nuestros televidentes. Ahí los tenemos conectados en tiempo real. José Fernando Caro dice: en el caso de una agresión física, la justicia solo toma cartas si hay lesiones que involucren órganos vitales. Es decir, te pueden moler a golpes, pero si no involucra órgano vital, el agresor no le pasa nada más que una caución. Si reincide, ahí sí pueden levantar cargos. Es inaudito. Bueno, doctora Claudia, quisiera preguntarles, ¿es cierto esta afirmación de nuestro televidente? No. ¿Qué va a ocurrirnos? Frente a una bofetada, si la persona va y la valoran en medicina legal y le dicen, fueron 2 días, 5 días, ya se inicia el proceso por esas lesiones personales. Que la incapacidad no sea mayor y eso implique que el proceso no sea sino de unas lesiones personales, diríamos leves. ¿A qué va a llevar? A que la sanción, a que en ese caso la pena de prisión pues sea menor y en consecuencia, pagando una caución, tenga el derecho a lo que usualmente escuchamos como la excarcelación, que legalmente se llama suspensión condicional de ejecución de pena. Bien. Bueno, respuesta de nuestra invitada para nuestros televidentes conectados a través de nuestras plataformas digitales. Beatriz tiene 2 preguntas. La primera es, ¿lo que pasó con la abogada que arrolló a los estudiantes es legítima defensa? Entonces, abogada, ¿qué le podríamos responder a nuestra televidente? No tengo preciso el caso de lo que hizo la abogada. Sí, digamos que el caso se presentó en estas marchas universitarias que hubo la semana pasada, abogada. Ella sintió que, es decir, había un grupo de muchachos que estaban rodeando su carro. Lo que dice ella es que obviamente sintió miedo y lo que hizo fue que arrancó y arrolló a varias personas, a varios de estos muchachos, de estos jóvenes de la Universidad Nacional, que pues no pasó a mayores, pero sí tuvieron que ser trasladados a hospitales, etcétera. Me preguntan que si en ese caso ella sería legítima defensa. ¿Qué va a ocurrirnos? Se inicia el proceso. ¿Por qué? Por lesiones personales. Y ahí, de acuerdo con las agresiones, así mismo se determinará si va a ser un proceso con secuelas, deformidades y demás. Y ya en desarrollo del proceso se tendrá que demostrar qué tan proporcional resultó ese actuar de esta abogada o de esta persona que iba conduciendo el vehículo para que, si es del caso, se pueda exonerar por esa causal de ausencia de responsabilidad, que sería la legítima defensa. En caso contrario, habría lesiones personales. Ok, y la segunda pregunta de ella dice, dicen que para defenderse en Colombia hay que dejarse matar. Si me atacan con un cuchillo para robarme y me apuñalan, ¿puedo sacar una pistola en legítima defensa? Pero si no me hieren y lo mato, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué le podríamos responder en ese caso, abogada? Volveríamos nuevamente al mismo tema que estábamos hablando de cuándo se maneja la legítima defensa. ¿Eso qué implica? Que se pueda demostrar que se actuó en ese momento ante una agresión inminente, que no se tuvo la otra posibilidad de respuesta y que de alguna forma se pueda determinar la proporcionalidad. Si nos enfrentamos a que el personaje era seguramente un avesado delincuente y esta persona era un guardaespaldas y en ese momento reaccionó, podríamos entrar a verificar la posibilidad. ¿Pero a qué nos enfrentamos? A que en última se inicia el proceso por lesiones personales y ya es un debate probatorio en el cual se pueda establecer que efectivamente sí hay
Muy bien. Una proporcionalidad en ese momento y una agresión injusta. Me queda un minuto. Doctor, quiero preguntar una cosa, y es que cuando nosotros vemos estas personas que participan de estos linchamientos, como dando declaraciones y todo esto, después de haber tomado justicia por sus propias manos, sienten como un entusiasmo, como se sienten como que valientes, hay como una sensación de orgullo por haber participado del linchamiento. ¿A qué se debe este tipo de comportamiento? Incluso como si tuvieran algo nuevo para contar, ¿no? Una anécdota nueva y diferente para contar. ¿Por qué ese sentimiento? Pues precisamente por lo que nos convoca acá en esta mesa, y es porque hubo una sensación de justicia, ¿sí? Justicia en los términos casi que más obsoletos que podríamos hablar, pero porque hay una sensación de logro, de justicia, de reivindicación, ¿sí? Es decir, lo que no hacen otros, lo que no hacen los que lo deberían hacer, finalmente lo termino haciendo yo, y en el concurso de las demás personas, y lo logramos, y sobre todo lo siguiente, y es: quiero dejar un precedente para los demás. A pesar de que está completamente errado, a pesar de que es completamente equivocado, pero lo que está haciendo es generar un ejemplo con este actuar frente a los demás, para mandar el mensaje que desafortunadamente no se logra a través del derecho penal, y es que sea una acción preventiva. Muy bien. A los dos, muchísimas gracias por habernos acompañado y ayudarnos a entender este tema de la justicia por mano propia. Gracias a ustedes, como siempre, por preferirnos a esta hora de la noche. Quédense con nosotros conectados aquí en directo con Canal Capital, porque llega nuestra emisión central de noticias para que termine el día bien informado. Ya nos vemos.